La primera señal llegó como un susurro en las ondas del espacio profundo, y los astrónomos de la Tierra apenas pudieron comprender su magnitud antes de que la tragedia estallara frente a sus ojos, porque no se trataba de una señal de paz, ni de un encuentro casual, sino de un grito de guerra dirigido contra los más vulnerables de la humanidad. Los sanadores, aquellos hombres y mujeres que en hospitales, laboratorios y campamentos remotos sostenían la vida con manos firmes y mentes serenas, y que por siglos habían representado lo mejor del espíritu humano. Porque cuando la plaga se extendía, o cuando las heridas del combate ensombrecían el horizonte, eran ellos los que se mantenían de pie, con un juramento silencioso de salvar antes que destruir. Los invasores no eligieron ejércitos ni arsenales nucleares. Como su primer blanco, eligieron a los sanadores, porque sabían que si se arrancaba el corazón de compasión de la humanidad, la especie entera caería en la desesperación, y la rendición sería más fácil de arrancar que un suspiro. Los atacantes eran criaturas de piel metálica y ojos como brasas azules, organizados en flotas implacables, que descendieron sobre clínicas rurales, hospitales urbanos y naves médicas en tránsito, arrancando vidas sin aviso ni tregua. Su lógica era simple para someter a los humanos. Primero debían privarlos de su don más extraño, el impulso de sanar incluso al enemigo. Pero los invasores no comprendían que los humanos eran más que órganos frágiles y más que ciudades vulnerables. Porque en la historia de la Tierra, cada vez que una fuerza externa había intentado arrancar algo esencial de su identidad, los humanos habían respondido con una ferocidad que parecía incomprensible para otras especies. Era como si, en lo profundo de sus huesos, estuviera escrita la convicción de que nadie podía arrebatarles lo que definía su esencia, sin pagar un precio insoportable. La noticia de los ataques viajó como fuego por la red de comunicaciones globales, y en cuestión de horas, cada aldea, cada ciudad y cada estación orbital sabía que los guardianes de la vida habían sido masacrados, y que los invasores lo habían hecho con un frío cálculo. No había honor ni necesidad estratégica, sino un acto de mutilación moral. Y eso encendió algo que ni las armas más poderosas podían sofocar: el instinto humano de responder no solo con fuerza, sino con justicia y memoria. En los centros de mando del planeta, los líderes militares discutían entre estrategias convencionales y represalias nucleares. Pero fue el Consejo de Ancianos Médicos, aún con bata manchada de sangre, el que pronunció las palabras que definieron el destino. Ellos dijeron que si habían atacado a los sanadores, entonces la respuesta debía provenir de los que jamás temieron al filo de la muerte. Y fue entonces cuando se pronunció en voz alta un nombre que había permanecido en las sombras durante décadas: los ángeles de la muerte. No eran un mito, aunque muchos preferían creerlo. Eran hombres y mujeres entrenados para operar donde ningún ejército podía sobrevivir. Fuerzas silenciosas capaces de entrar en el corazón del enemigo y apagar su poder sin dejar huella. Habían nacido en la oscuridad de conflictos olvidados y habían sido moldeados no solo con armas, sino con la memoria de cada herida que la humanidad había soportado. Su existencia era un secreto guardado por generaciones, pero ahora,
frente al ultraje cometido contra los sanadores, el velo debía ser levantado. El general Marco, un hombre de rostro endurecido por cicatrices, habló en la sala de mando y dijo que los ángeles de la muerte eran la respuesta adecuada, porque representaban la otra cara de la humanidad. Si los sanadores daban vida, ellos se la arrebataban al enemigo con precisión quirúrgica. Y si el universo debía aprender que no se podía jugar con la esencia de la Tierra, entonces lo aprendería por el filo de esas sombras humanas que no conocían miedo ni compasión hacia quienes habían abierto la herida. La preparación fue veloz, mientras las flotas enemigas aún celebraban su aparente victoria. Las bases subterráneas de la Tierra se abrieron como tumbas gigantescas revelando arsenales ocultos, trajes de infiltración invisibles y naves negras, sin marcas, que no respondían a señales de identificación dentro de ellas. Hombres y mujeres de miradas duras se colocaban máscaras que no mostraban rostros sino sombras y juraban en silencio por cada sanador caído que ningún invasor regresaría a su mundo intacto. Cuando la primera escuadra despegó el planeta entero, contuvo la respiración porque sabían que no se trataba solo de venganza, sino de enviar un mensaje a cada rincón de la galaxia. Un mensaje que decía que la humanidad podía ser herida, pero jamás quebrada. Podían arrancarles hospitales, podían reducir ciudades a cenizas, podían matar médicos y enfermeras, pero lo que no podían destruir era la decisión feroz de responder con algo que los invasores jamás comprenderían. Una unión entre compasión y brutalidad, entre sanadores y asesinos, entre luz y sombra. La voz de los locutores en las transmisiones interplanetarias lo resumió en una sola frase: los sanadores han caído, pero ahora los ángeles de la muerte caminan. Los invasores no comprendieron de inmediato la magnitud de lo que habían desatado, porque para ellos la guerra era un cálculo de recursos y estadísticas, una simple ecuación de pérdidas aceptables contra beneficios estratégicos. Por eso, cuando arrasaron hospitales y cruceros médicos, creyeron que habían cortado una arteria vital. Pero lo que no pudieron ver era que, en la sangre humana, no corría solo la fragilidad, sino también la memoria y la furia. Así que mientras sus flotas se extendían por los cielos de colonias humanas, celebrando la debilidad que creían haber sembrado la Tierra, abría silenciosamente un capítulo que nunca debió ser escrito. Las naves negras partieron desde silos ocultos bajo montañas, desde hangares camuflados bajo mares, y desde estaciones que orbitaban en el silencio oscuro del espacio profundo, sin insignias, sin luces, sin señales, porque los ángeles de la muerte no necesitaban anunciarse. Cada uno de ellos llevaba un entrenamiento que los convertía en leyendas vivientes. Podían caminar semanas sin dormir. Podían leer los patrones de un enemigo, con solo observar su respiración. Y lo más aterrador para cualquier invasor era que jamás confundían su objetivo. No se movían con rabia ciega, sino con la precisión de un bisturí. Y eso los hacía diferentes de cualquier tropa conocida en la galaxia Entre. Ellos destacaba un hombre llamado Aaron, no porque fuese más fuerte o más rápido que los demás, sino porque en él convivía una serenidad inquebrantable, con una ferocidad sin máscara.
Durante años había sido médico de campaña antes de ser reclutado en la sombra. Había salvado niños en aldeas arrasadas por la guerra y había cosido heridas con las manos temblorosas de hambre, hasta que un día comprendió que no bastaba con salvar vidas si los monstruos que las arrancaban seguían libres. Fue entonces cuando aceptó el llamado secreto y se convirtió en un ángel de la muerte. Ahora sentado en el interior de una cabina oscura, ajustaba su máscara de visor opaco y recordaba a los colegas caídos en hospitales, bombardeados, jurando que cada paso suyo sería justicia a el enemigo. Los llamaba en sus transmisiones espectros humanos, porque no podían detectarlos. Sus radares fallaban y sus centinelas quedaban en silencio de un momento a otro. Nadie sabía cómo ni cuándo entraban, pero al amanecer siempre quedaban naves estalladas, puestos de mando derrumbados y oficiales desaparecidos para las flotas invasoras. Era como si lucharan contra un vacío que se movía con voluntad propia. Sin embargo, lo que más los desconcertaba era la naturaleza humana que se revelaba en esos ataques, porque allí donde otras especies se habrían limitado a la destrucción total, los humanos dejaban un patrón que no podían comprender en cada base. Eliminada, aparecía intacta la sala médica en cada escuadra. Neutralizada, quedaban con vida los soldados rasos heridos, mientras los comandantes eran ejecutados con precisión absoluta. Los estrategas alienígenas intentaban descifrar aquello. Revisaban grabaciones e interrogaban a prisioneros, pero nada tenía sentido porque frente a un enemigo despiadado que había masacrado a sus médicos los humanos, respondían con una mezcla imposible de piedad y terror. El mensaje era claro: si tocaban la vida inocente, serían cazados, pero los que no habían elegido esa senda aún tenían oportunidad de sobrevivir. No era la crueldad ciega, lo que los guiaba era algo más profundo, una convicción que ninguna otra especie parecía poseer, y eso los llenaba de un miedo desconocido. Mientras tanto, en la Tierra, las familias lloraban a los sanadores caídos, pero también escuchaban con creciente fervor las historias que llegaban en transmisiones clandestinas, porque los ángeles de la muerte no eran oficiales ni reconocidos en discursos. Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas: una flota enemiga destruida en silencio, un destacamento completo reducido a sombras en medio de la noche, un comandante invasor hallado sin vida con una máscara humana sobre el pecho. Esas señales se convirtieron en símbolos, y en las calles la gente comenzó a repetir una frase sencilla: ellos atacaron a quienes sanaban, ahora enfrentarán a quienes no temen. La oscuridad. Aaron lideró una de las primeras incursiones mayores contra un crucero de mando. Los sensores humanos habían detectado que desde allí se coordinaban nuevos ataques contra colonias civiles. Así que la misión no era solo venganza, era proteger a miles de inocentes. La escuadra descendió como un rayo desde el vacío, activando campos que los hacían invisibles y silenciosos. Caminaron por pasillos metálicos entre centinelas que no alcanzaron a levantar sus armas. Y en cuestión de minutos, la nave enemiga se convirtió en un cementerio flotante, sin disparos masivos, sin explosiones inútiles. Cada movimiento era exacto, y cuando Aaron llegó al puente de mando, miró al comandante invasor a los
ojos y le dijo una sola frase en su lengua traducida por el modulador humano. «Ustedes destruyeron hospitales, nosotros destruimos imperios». Después alzó su arma y el puente quedó en silencio. Eterno ese día, las transmisiones enemigas cambiaron. El tono ya no hablaban de victoria fácil ni de humanidad derrotada. Ahora decían que algo se movía entre las sombras. Algo que no respondía a lógica ni a cálculo. Y que cada sanador asesinado había dado vida a un cazador aún más implacable. Y los altos mandos comenzaron a preguntarse si habían cometido el error más grave de su historia, porque nunca habían enfrentado a una especie capaz de mezclar en un mismo corazón la ternura de salvar y la decisión de matar con justicia. El eco de las primeras incursiones se extendió por toda la galaxia. Y pronto, los informes de oficiales desaparecidos de naves silenciadas y de bases arrasadas comenzaron a sembrar un pánico que las flotas invasoras no estaban preparadas para enfrentar, porque hasta entonces su dominio se había construido sobre el miedo que inspiraban en otros mundos. Sin embargo, la humanidad no respondía con sumisión, sino con un fuego invisible que ardía en cada rincón. Los ángeles de la muerte eran ya una realidad innegable, y su nombre se susurraba incluso entre especies neutrales que observaban la guerra desde lejos, intentando decidir si debían apoyar a los humanos o mantenerse al margen. Aarón sabía que el éxito inicial era apenas un preludio, porque el enemigo no tardaría en reorganizarse y enviar cazadores especializados diseñados para detectar lo que antes parecía indetectable. Sin embargo, él también sabía que el tiempo jugaba a favor de su gente cada día que pasaba la noticia de los ataques contra los sanadores se convertía en una herida más profunda en el corazón de la humanidad. Y esa herida se transformaba en combustible moral. Mientras más se hablaba de los médicos caídos, más fuerte se hacía la voluntad de quienes ahora luchaban en la sombra. No había discursos oficiales ni himnos militares, solo un pacto silencioso que unía a cada combatiente con las memorias de los que habían entregado su vida, sin levantar un arma. Las flotas enemigas enviaron máquinas rastreadoras con sensores de energía capaces de detectar variaciones mínimas de calor y movimiento, pero descubrieron con horror que los humanos ya habían previsto tales intentos y se movían como fantasmas utilizando no solo tecnología, sino instintos casi animales que los hacían imposibles de atrapar, donde cualquier otra especie dependía de sus máquinas. Los humanos confiaban en su capacidad de adaptarse, improvisar y utilizar lo inesperado como ventaja. Aarón repetía a su escuadra una frase que se convirtió en regla en la oscuridad. No somos invisibles. Somos imprevisibles. Y esa imprevisibilidad era el veneno que corroía la mente de los invasores. Enemigo comenzó a dudar de sí mismo. Los soldados se miraban unos a otros sospechando que la siguiente sombra sería su final. Las tripulaciones apenas dormían, y los oficiales discutían entre estrategias contradictorias, porque no comprendían cómo combatir a una especie que no luchaba con patrones fijos, ni tácticas lineales. Las batallas dejaban de ser enfrentamientos tradicionales para convertirse en una persecución psicológica en la que los invasores perdían antes incluso de disparar una sola arma.
La humanidad había transformado el campo de guerra en un tablero mental, y en ese tablero ninguna otra especie podía igualarlos. Mientras tanto, en la tierra, las voces de las familias de los sanadores caídos no clamaban por odio, sino por justicia. Y eso se transmitía a cada rincón del planeta en vigilias nocturnas, en plazas llenas de velas y en cantos que hablaban de vida más que de muerte. Los ángeles de la muerte escuchaban esas transmisiones en silencio dentro de sus naves y comprendían que no eran simples asesinos, eran el filo oscuro de un pueblo que aún en su mayor dolor se aferraba a la idea de proteger lo que era justo. Y esa dualidad era lo que hacía únicos a los humanos, porque podían llorar y amar al mismo tiempo que golpeaban con una fuerza que helaba la sangre. La siguiente operación fue más arriesgada que cualquiera anterior. Un ataque directo contra el nodo de comunicaciones central de la flota enemiga, escondido en una luna artificial que orbitaba alrededor de un sol moribundo. Si lograban silenciar ese nodo, toda la coordinación invasora se fracturaría y las colonias humanas ganarían semanas valiosas para reorganizar su defensa. El equipo de Aarón descendió entre campos gravitatorios extremos, utilizando rutas que habrían destruido a cualquier otra nave, pero que sus pilotos recorrieron con maniobras casi suicidas, confiando más en sus reflejos que en los cálculos de las máquinas. Cuando llegaron al suelo metálico de la luna, avanzaron en silencio absoluto, neutralizando centinelas y cruzando pasillos donde el aire olía a óxido y energía estancada. Enfrentamiento final ocurrió en el núcleo del nodo. Un salón inmenso donde decenas de oficiales alienígenas coordinaban transmisiones hacia todas las flotas. Allí no hubo opción de sigilo. Los ángeles de la muerte irrumpieron como una tormenta, y en segundos el lugar se convirtió en un campo de sombras y acero. Los invasores dispararon con furia, pero encontraron enemigos que se movían con la precisión de depredadores. Cada disparo humano encontraba su blanco. Cada movimiento respondía a una coreografía invisible, diseñada por años de entrenamiento. Y cuando el último oficial cayó, Aarón colocó un dispositivo sobre la consola central, mientras murmuraba que los sanadores jamás fueron olvidados. El estallido de energía recorrió todo el complejo, y en cuestión de segundos las comunicaciones de la flota enemiga se apagaron como si el universo hubiera retenido la respiración. El caos se desató en los cielos porque sin coordinación las naves invasoras chocaban entre sí, perdían rutas y quedaban vulnerables a ataques improvisados de defensores humanos. Las colonias celebraron con gritos y lágrimas, mientras en el espacio los ángeles de la muerte regresaban a su escondite, llevando consigo no solo una victoria estratégica, sino un mensaje aún más poderoso. La humanidad podía ser golpeada, podía sangrar, pero cada herida era una semilla de resistencia. Y mientras esa semilla existiera, ninguna fuerza del cosmos lograría doblegarlos. Los altos mandos enemigos reunidos en su mundo natal comenzaron a comprender lo que habían provocado. Creyeron que atacando a los sanadores sembrarían debilidad, pero lo que habían despertado era una furia disciplinada, una fuerza que no descansaba y que se movía como un eco interminable entre estrellas.
Muchos de ellos empezaron a temer que por primera vez su imperio no enfrentaba una simple guerra, sino un adversario que los haría pagar con la misma moneda, y peor aún, frente a todos los observadores galácticos, habían demostrado que los humanos eran diferentes, no solo porque sabían destruir, sino porque sabían recordar y transformar la pérdida en un arma, la destrucción del nodo de comunicaciones. No fue solo un golpe militar, fue una humillación pública que resonó como un trueno en toda la galaxia, porque por primera vez en siglos, el imperio invasor quedaba expuesto en su vulnerabilidad, y no ante otra superpotencia, sino frente a los humanos, una especie a la que habían subestimado desde el inicio. Los consejos estratégicos se reunieron con urgencia en cámaras colosales iluminadas por cristales azules, y allí se discutió la decisión más peligrosa que podían tomar si querían aplastar la resistencia. Debían enviar a su fuerza élite cazadores que nunca antes habían sido desplegados fuera de su propio territorio. Guerreros modificados para detectar hasta la vibración más leve en el aire y capaces de rastrear presencias invisibles. La noticia de esa decisión llegó hasta la Tierra a través de aliados ocultos, y Aarón comprendió que la guerra estaba a punto de entrar en una fase aún más cruel, porque los ángeles de la muerte ya no enfrentarían soldados comunes ni oficiales confiados, sino depredadores creados con un solo propósito: cazarlos y aniquilarlos. Sin embargo, lo que para otros habría significado miedo para los humanos se convirtió en otra razón para adaptarse una vez más, porque la esencia de su especie no estaba en la perfección, sino en la capacidad de transformarse frente al peligro. Mientras tanto, en las ciudades terrícolas, los ciudadanos se unían en una resistencia silenciosa. Los ataques habían dejado cicatrices profundas, pero también habían despertado una unidad que no se veía desde hacía generaciones. En plazas y calles se levantaban murales donde se pintaban rostros de sanadores caídos, y a su lado imágenes oscuras de los ángeles de la muerte, como si fueran las dos mitades de una misma moneda, la vida y la sombra. Y ese símbolo se convirtió en un estandarte no oficial que ondeaba en mercados, escuelas y estaciones orbitales. Cada niño sabía que, si los sanadores representaban lo que la humanidad amaba, los ángeles representaban lo que defendían con uñas y dientes. El primer enfrentamiento entre los cazadores enemigos y los ángeles de la muerte ocurrió en los anillos de un planeta gaseoso, donde se escondía un pequeño convoy humano que transportaba refugiados. Los cazadores llegaron con una precisión escalofriante, rodeando el convoy sin margen de error. Pero lo que no esperaban era que dentro de la oscuridad de esos anillos helados, los humanos ya hubieran preparado trampas dignas de su ingenio. Los cazadores detectaron rastros de calor humano y persiguieron figuras que parecían huir entre los fragmentos de hielo. Pero, en realidad, eran proyecciones térmicas diseñadas para confundir sensores. Cuando los cazadores se lanzaron a cazar sombras, fueron rodeados desde todos los ángulos por la verdadera escuadra de Aarón, que apareció de la nada y los eliminó con una rapidez letal. El convoy fue rescatado, y los sobrevivientes contaron más tarde que por primera vez vieron a los cazadores derrotados y comprendieron que los humanos tenían un don,
que ningún laboratorio podía replicar la creatividad nacida de la desesperación. La noticia de esa victoria recorrió las colonias humanas como una chispa en la oscuridad y reforzó la idea de que los invasores podían sangrar y que sus cazadores no eran invencibles. En cambio, en el mundo natal del imperio, las discusiones se volvieron frenéticas, porque cada fracaso representaba un golpe a su reputación frente a otras especies que comenzaban a cuestionar si realmente seguían siendo el poder absoluto que siempre habían aparentado algunos. Incluso empezaron a contactar en secreto con emisarios humanos, ofreciendo apoyo encubierto o información a cambio de futuros pactos. La balanza de la guerra ya no se inclinaba solo por la fuerza de las armas, sino por la percepción de que la humanidad estaba demostrando algo que pocos se atrevían a aceptar. Podían resistir y al mismo tiempo inspirar. Aaron observaba todo esto desde la perspectiva de un soldado que había sido médico y entendía mejor que nadie el peso de cada vida perdida. Sabía que la guerra no era un juego de números ni de territorios, sino de rostros y memorias. Cada sanador asesinado se reflejaba en su mente, como un recordatorio constante de por qué luchaban, y cada refugiado rescatado le recordaba que aún había futuro que proteger. En una reunión con su escuadra, pronunció palabras simples. Somos la respuesta. No porque seamos los más fuertes, sino porque somos los que nunca aceptamos la derrota, y en esa frase quedó resumida la esencia de lo humano. El imperio lanzó entonces un contraataque masivo, una flota entera enviada contra la órbita de Marte, con la intención de destruir las bases que servían de puente a Los Ángeles. De la muerte, si lograban arrasarlas, la humanidad perdería su capacidad de golpear en la sombra. El enfrentamiento fue brutal, miles de cañones descargando fuego sobre las defensas humanas. Pero nuevamente apareció lo que diferenciaba a los terrícolas. En lugar de resistir con fuerza bruta, los ángeles transformaron el propio ataque en un arma. Desviaron parte del fuego hacia campos de asteroides ocultos y provocaron una reacción en cadena que destruyó una docena de naves invasoras sin gastar más que unas cuantas maniobras suicidas. Los observadores neutrales que presenciaron la batalla comprendieron en ese instante que los humanos no necesitaban tener la flota más grande, porque tenían la voluntad de convertir cualquier escenario en una oportunidad del enemigo. Sin embargo, no se detuvo. Cada derrota los volvía más violentos, y la destrucción que dejaban a su paso aumentaba cada día. Aldeas enteras en colonias externas eran arrasadas sin piedad como represalia, y aunque los ángeles respondían con precisión, la sensación de duelo seguía creciendo en la tierra. En medio de ese dolor surgió un nuevo juramento. Esta vez no solo de los combatientes, sino de toda la especie. Nunca más permitirían que el universo creyera que podían ser dominados a través de la compasión. Lo que había comenzado como una represalia por los sanadores asesinados se había convertido en algo mayor. Una guerra por la identidad misma de la humanidad, Mai. Mientras las estrellas eran testigos de esa lucha cada vez más sangrienta, un murmullo comenzaba a recorrer los mundos neutrales. Los humanos son los únicos capaces de sanar y matar con la misma devoción. Y esa idea
se transformaba poco a poco en un mito que daba forma al destino. De la galaxia el contraataque en Marte había dejado una marca imborrable, tanto en los invasores como en los humanos, porque, aunque la humanidad había logrado sobrevivir y golpear con ingenio, también había pagado un precio alto en vidas civiles y en estructuras que jamás podrían ser reconstruidas para los enemigos. Aquello era una señal de que debían redoblar su furia. Pero para los terrícolas fue la confirmación de que no podían retroceder ni un paso más. La guerra ya no se trataba solo de venganza por los sanadores asesinados, sino de demostrar ante toda la galaxia que su especie jamás sería doblegada, mientras quedara un solo corazón, latiendo dispuesto a resistir en las bases ocultas bajo la superficie terrestre. Los ángeles de la muerte se preparaban para la siguiente fase de la campaña. Los cazadores enemigos habían demostrado ser letales aunque vencibles, y Aaron comprendía que si el Imperio seguía enviando fuerzas de élite, era cuestión de tiempo que la Tierra quedara sin margen de error. Por eso en las reuniones estratégicas comenzó a proponer un giro audaz, no limitarse a responder a los ataques, sino golpear el núcleo mismo de la maquinaria enemiga. No solo destruir naves o bases periféricas, sino quebrar la voluntad del Imperio en su propio centro. Esa idea fue recibida con temor, incluso por algunos líderes militares, porque significaba llevar la guerra al corazón del territorio enemigo, algo que ninguna especie en siglos había osado hacer. Sin embargo, la memoria de los sanadores caídos pesaba como un juramento en cada discusión, y al final la decisión fue unánime. Los humanos no se quedarían esperando. La siguiente ofensiva lanzada contra sus colonias, serían ellos quienes llevarían la oscuridad hasta la cuna del poder enemigo. La operación recibió el nombre de Lamento Blanco, un título elegido por los sobrevivientes de las aldeas destruidas, que pintaban sus casas con cal en honor a los médicos asesinados. Se trataba de un plan casi imposible: infiltrarse en el planeta capital del Imperio. Una fortaleza cubierta por cinturones de defensa orbital, escudos energéticos y ejércitos que superaban en número a cualquier flota conocida. Los analistas decían que era una misión suicida, pero para los ángeles de la muerte, aquello era irrelevante, porque no luchaban por probabilidad, sino por convicción. Aaron reunió a su escuadra y habló con la calma de quien ya había aceptado el precio de cada paso. Explicó que los invasores creían haber entendido la esencia de los humanos al verlos llorar por los sanadores. Pero lo que jamás comprenderían era que el dolor no nos paraliza, nos transforma. Cada lágrima es un arma, y cada recuerdo una bala. No iremos allí solo a matar. Iremos a recordarles que nunca debieron tocarnos en lo que más amamos. El viaje hacia el corazón del Imperio fue una odisea. Atravesaron sectores plagados de patrullas enemigas, esquivaron campos de minas espaciales y utilizaron rutas que no figuraban en ninguna carta estelar conocida, porque habían sido descubiertas por exploradores humanos durante siglos de navegación improvisada. La travesía en sí misma fue una demostración del ingenio humano, allí donde cualquier otra especie habría dependido de mapas perfectos.
Los humanos confiaban en historias transmitidas por navegantes anónimos que recordaban estrellas y corrientes gravitatorias como si fueran viejos caminos rurales, cuando por fin llegaron a las cercanías del planeta capital. La visión era sobrecogedora. Anillos de estaciones militares cubrían la atmósfera y miles de naves se movían como un enjambre perpetuo. Los ángeles se prepararon con un silencio absoluto, cada uno revisando su equipo, ajustando sus trajes y murmurando en voz baja los nombres de los sanadores que recordaban. Porque esa misión no era solo guerra, era memoria encarnada. Aaron observó a sus compañeros y vio en ellos algo que ninguna máquina podía replicar, una mezcla de miedo y decisión que convertía a cada humano en un misterio imposible de calcular. La inserción comenzó con una maniobra que aprovechó un eclipse parcial del sol local. Durante unos minutos, las defensas quedaron cegadas por un resplandor inesperado que los invasores jamás habían considerado como amenaza. Y fue en esa grieta minúscula donde los ángeles se deslizaron atravesando escudos y radares hasta llegar a la superficie del planeta. Allí descubrieron una ciudad colosal hecha de torres negras y caminos de cristal líquido donde millones de soldados marchaban como engranajes de una máquina perfecta frente a esa visión. Cualquier otra especie habría sentido la derrota antes de comenzar, pero para los humanos era solo un recordatorio de lo que estaba en juego. Avanzaron por túneles subterráneos guiados por mapas robados y señales interceptadas. Cada paso era un desafío, cada esquina una trampa. Pero el entrenamiento y la intuición humana los mantenían vivos. Lo sorprendente era que aunque los invasores dominaban la tecnología más avanzada, carecían de la capacidad de imaginar lo improbable. Y esa carencia era lo que los condenaba, porque donde ellos veían caminos rectos, los humanos veían posibilidades ocultas donde ellos seguían órdenes inquebrantables. Los humanos improvisaban con genialidad. Finalmente llegaron al núcleo de mando, un coliseo gigantesco, donde se reunían los estrategas del imperio rodeados de pantallas que mostraban mapas estelares de cientos de mundos. Aarón levantó la mano e indicó a su escuadra que se dividiera. Y en cuestión de segundos, la sala quedó sumida en el caos. Disparos silenciosos y movimientos invisibles. Acabaron con las guardias. Más cercanas, los gritos de alarma resonaron en todo el complejo. Pero ya era tarde, porque los ángeles habían penetrado más allá de lo imaginable. Aaron se abrió paso hasta el centro del coliseo, y frente al consejo enemigo pronunció con voz firme una sentencia clara. Atacaron a los sanadores de la tierra, y ahora los ángeles de la muerte caminan entre ustedes. La batalla que siguió fue feroz. Los enemigos respondieron con toda su furia, descargando armas de energía y llamando refuerzos desde cada rincón de la ciudad. Pero cada paso de los humanos estaba impulsado por la memoria de los caídos, y resistieron con una ferocidad que parecía imposible. El núcleo de mando comenzó a derrumbarse entre explosiones y gritos, y en medio de ese infierno, los ángeles lograron colocar cargas que destruirían los sistemas centrales del planeta capital. Cuando la señal de evacuación fue emitida, toda la ciudad ardía,
y en la distancia las flotas enemigas miraban con incredulidad cómo el corazón de su imperio era atravesado por un puñado de humanos que habían convertido el dolor en arma el universo. Entero comprendió entonces que aquella especie no era simplemente un grupo más de seres que luchaban por sobrevivir, sino un pueblo capaz de desafiar lo imposible. Porque en sus venas no corría solo sangre sino historia, y en su memoria no habitaba solo el recuerdo, sino la voluntad de nunca rendirse. El ataque al planeta capital había cambiado el curso de la guerra para siempre. Lo que comenzó como una represalia por los sanadores caídos se había convertido en una demostración de fuerza, imposible de ignorar, porque los humanos no solo habían penetrado el corazón del imperio, sino que habían sembrado caos en el centro de mando de una civilización que se creía intocable. Las imágenes de torres ardiendo y de flotas desorganizadas se expandieron como fuego por todas las redes de comunicación galácticas. Y mientras los invasores intentaban censurar la información, ya era demasiado tarde. El mito de los ángeles de la muerte se había instalado en la mente de aliados y enemigos por igual. El regreso de la escuadra de Aaron no fue celebrado con desfiles ni con discursos, porque su existencia seguía siendo un secreto para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en la intimidad de las bases subterráneas fueron recibidos con abrazos silenciosos y con lágrimas que hablaban más que 1000 palabras. Los líderes de la resistencia sabían que la misión no había acabado, porque destruir el centro de mando era solo una herida para el imperio, no una sentencia definitiva, y que la reacción sería devastadora. Aún así, esa herida había demostrado algo esencial. La humanidad podía golpear donde nadie más se atrevía. Y eso era suficiente para que la balanza comenzara a inclinarse. El imperio respondió con violencia. Nunca antes vista, miles de naves fueron desplegadas hacia los bordes del territorio humano, arrasando colonias y estaciones de investigación, como si quisieran borrar cada rastro de la especie de la faz del cosmos. Pero esa misma brutalidad fue lo que terminó de abrir los ojos a los observadores neutrales. Porque mientras los invasores destruían indiscriminadamente, los humanos respondían con operaciones quirúrgicas, donde el objetivo era siempre desmantelar el poder, sin exterminar. Inocentes, esa diferencia moral empezó a ser la chispa de una ola de simpatía. Y pronto voces de otras especies comenzaron a ofrecer suministros información. Y en algunos casos, soldados voluntarios observaba con atención esos cambios. Sabía que la guerra ya no era únicamente una lucha entre dos fuerzas militares, sino una batalla por las mentes y los corazones de la galaxia entera. Y entendía que en ese terreno los humanos tenían una ventaja imposible de replicar, porque eran maestros en convertir el sufrimiento en relatos que inspiraban. Eran expertos en transformar cada derrota en símbolo y cada victoria en una canción de esperanza. Y ese poder narrativo era tan letal como cualquier arma. Dentro de su escuadra, el ambiente era distinto al de los primeros días. La carga emocional era más pesada. Cada misión había dejado cicatrices visibles e invisibles. Algunos habían perdido familiares en las colonias destruidas. Otros cargaban con pesadillas de rostros que no
pudieron salvar, pero todos mantenían la misma convicción de seguir adelante, porque sabían que detenerse sería traicionar a los sanadores que habían sido la chispa de esta lucha. Aarón encontraba fuerzas recordando su pasado como médico, porque entendía que así como un cirujano debía soportar la sangre para llegar al corazón, ellos debían soportar el dolor para llegar al futuro. El imperio no se quedó quieto tras la caída de su capital. Comenzaron a desarrollar armas diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas, dispositivos que bloqueaban comunicaciones encriptadas, campos energéticos que anulaban la invisibilidad, e incluso soldados creados en laboratorios con reflejos mejorados. Pero lo que no podían copiar era la imprevisibilidad humana, porque por cada avance que diseñaban, la humanidad respondía con una improvisación nueva. El juego era interminable, y cada fracaso enemigo demostraba que los humanos no seguían manuales, sino instintos y creatividad. La siguiente misión de los ángeles fue aún más arriesgada que las anteriores. Debían infiltrarse en un arsenal oculto en el núcleo de un planeta volcánico donde se almacenaban armas de destrucción masiva que el imperio planeaba usar contra la Tierra misma. El viaje fue un tormento de calor y gases mortales. Pero los humanos avanzaron protegidos apenas por trajes adaptados, mientras cualquier otra especie habría retrocedido ante semejante infierno. Ellos siguieron adelante recordando que los médicos de su mundo habían caminado entre llamas y pestes sin retroceder jamás. Al llegar al arsenal, los encontraron custodiados por los nuevos soldados creados en laboratorio. Y allí comprendieron que el enemigo había aprendido, pero no lo suficiente, porque la humanidad no se definía por la fuerza de sus cuerpos, sino por la astucia de su mente. Y con engaños, trampas y movimientos inesperados, los ángeles convirtieron aquella fortaleza en un campo de ruinas. La explosión que siguió al sabotaje iluminó el cielo volcánico como un amanecer sangriento, y las flotas humanas celebraron en silencio, sabiendo que habían evitado la destrucción de su mundo natal. Una vez más, el imperio había sido humillado, y una vez más, el mito humano se fortalecía en los rincones de la galaxia. Ahora no solo eran vistos como víctimas que respondían con ferocidad, sino como estrategas capaces de cambiar el curso de la guerra con un puñado de guerreros. En la Tierra, mientras tanto, la población sufría el peso de cada noticia, porque aunque las victorias mantenían viva la esperanza, las pérdidas eran incontables. Sin embargo, en cada funeral se repetía una misma frase: murieron como sanadores y vivieron como guardianes. Y esa idea tejía una red de unidad que se extendía más allá de fronteras, naciones o lenguas, porque al final todos comprendían que luchaban por algo que ninguna especie podía imitar: la capacidad de amar al mismo tiempo que se estaba dispuesto a matar por proteger ese amor. El imperio comenzaba a fracturarse por dentro. Algunos de sus líderes exigían continuar con la guerra hasta la aniquilación total, mientras otros empezaban a reconocer que habían cometido un error irreparable al tocar el corazón de los humanos. Las discusiones internas debilitaban sus decisiones, y en medio de ese caos, los humanos vieron una oportunidad única para preparar el golpe final, porque sabían que la guerra debía terminar
no con una victoria táctica, sino con una declaración que quedara grabada en la memoria del universo. Aarón miró a su escuadra después de aquella misión en el mundo volcánico y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en cada uno. No somos los ángeles de la muerte porque amemos la destrucción. Lo somos porque defendemos la vida con tanta fuerza que no tememos abrazar la sombra. Y mientras esas palabras resonaban en la oscuridad del refugio, todos comprendieron que el desenlace estaba cerca, que la humanidad estaba a un paso de demostrar al cosmos entero por qué era única él. Día del desenlace llegó cuando las señales interceptadas confirmaron que el Consejo Supremo del Imperio se reuniría en una estación flotante construida en Michiado, la órbita de un sol moribundo. Allí pensaban decidir el destino final de la guerra. Algunos abogaban por el exterminio total de la humanidad, mientras otros exigían buscar un pacto que preservara su dominio. Aarón y su escuadra sabían que ese era el momento de dar el último golpe. No un ataque más, sino un acto que marcaría el futuro de todas las especies. El viaje hasta aquel sistema fue silencioso. Las naves humanas avanzaban ocultas bajo capas de energía que imitaban el polvo estelar, y cuando emergieron frente a la estación, la visión fue imponente. Una colosal estructura que brillaba con reflejos dorados, como un templo de arrogancia y poder. Pero lo que parecía indestructible era también vulnerable, porque detrás de cada muro había seres que dudaban, y el miedo era un enemigo que ningún blindaje podía contener. La estrategia no era simplemente destruir la estación, porque eso habría generado mártires y prolongado la guerra, sino obligar al Consejo a ver con sus propios ojos lo que significaba enfrentarse a la humanidad. Así los ángeles de la muerte descendieron en silencio, atravesaron defensas que jamás esperaban ser vulneradas, y aparecieron en medio del recinto, donde los líderes debatían rodeados de guardias y tecnología avanzada. Los invasores intentaron reaccionar, pero Aarón levantó la voz, y la calma que emanaba de sus palabras congeló el movimiento de todos. Dijo que los sanadores de la tierra habían sido asesinados sin piedad, y que aquel crimen había despertado la furia de quienes habían jurado proteger la vida, y que ahora el universo debía elegir entre continuar con la arrogancia o aceptar que la humanidad no podía ser doblegada. El discurso no fue adornado con amenazas, porque no hacía falta. Los ángeles encendieron sus visores y transmitieron a toda la galaxia la escena, mostrando a los líderes temblando frente a un puñado de guerreros humanos. Y ese acto fue más devastador que cualquier bomba, porque desnudaba la fragilidad del imperio. La imagen viajó de un extremo a otro del cosmos, y en cada mundo las especies entendieron que los humanos no eran conquistadores, sino defensores que habían transformado su dolor en un grito imposible de ignorar. La tensión se rompió cuando uno de los comandantes enemigos intentó atacar, pero Aarón lo detuvo con una precisión que revelaba la mezcla de disciplina médica y ferocidad guerrera. Y entonces pronunció la frase que se repetiría por generaciones: no somos los ángeles de la muerte, porque busquemos destruir. Somos los guardianes que caminan en la sombra, porque la luz merece ser protegida.
Esas palabras se grabaron como fuego en la memoria de todos y marcaron el inicio del colapso del imperio y a estación. No fue destruida porque no hizo falta. Tras aquel día, las facciones enemigas se dividieron, incapaces de sostener una guerra contra quienes habían demostrado ser incorruptibles. La galaxia entera presenció cómo la arrogancia caía no por la fuerza bruta, sino por la voluntad inquebrantable de un pueblo que se negaba a arrodillarse. Y mientras los invasores se fragmentaban, los humanos comenzaron a reconstruir con manos firmes y corazones marcados por la pérdida, pero fortalecidos por la certeza de que habían cambiado el curso de la historia en la Tierra. Los nombres de los sanadores fueron grabados en piedra junto a los de los guerreros caídos, y cada niño aprendía desde pequeño que el sacrificio de unos pocos había demostrado a la galaxia que la humanidad era más que una especie. Era una idea imposible de matar porque se basaba en la unión entre fragilidad y valentía, compasión y furia, amor y muerte. Los sobrevivientes de la escuadra de Aaron regresaron sin gloria ruidosa, pero con una dignidad silenciosa que inspiraba más que cualquier desfile. El universo recordaría aquel conflicto como el tiempo en que los humanos fueron atacados en lo más sagrado y respondieron convirtiéndose en mito. Y aunque los siglos pasaran, los relatos de los ángeles de la muerte seguirían viajando entre estrellas, narrados en cantinas de mundos lejanos, en templos de especies antiguas, en los cantos de soldados y en las lágrimas de quienes comprendían que los humanos eran especiales, no por su tecnología ni por su fuerza, sino porque podían abrazar la oscuridad sin olvidar la luz. Así terminó la guerra no con el rugido de armas infinitas, sino con la certeza de que la humanidad había demostrado a todos que no podían ser sometidos, y que incluso cuando sus sanadores fueron asesinados, ellos respondieron con algo más poderoso que el odio, respondieron con la promesa de proteger la vida con tanta intensidad que el universo entero aprendió a temer y a respetar a los ángeles de la muerte.